Y a esta hora saludamos aquí en la mesa de Antioquia Amanece a Juan Manuel Galán. Llega hasta la ciudad de Medellín, nos visita para contarnos precisamente cómo está el nuevo liberalismo en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, pero también en el país. Bienvenido, Antioquia Amanece. Muchas gracias, Luisa, Fernanda. Un gusto estar acá con ustedes en Antioquia Amanece. Recordemos que ha sido elegido por 3 periodos consecutivos para integrar el Senado de Colombia y hoy es el director del nuevo liberalismo. Así es, nuevo liberalismo que es el cuarto partido más antiguo de Colombia. Tiene más de 40 años, fue fundado por mi padre Luis Carlos Galán, pero fue un partido que tiene una historia muy atípica porque fue exterminado por la violencia y durante 35 años estuvo ausente de la escena democrática. Pero logramos recuperar la personería jurídica y en el 22 incursionamos en la primera elección parlamentaria con 2 representantes a la Cámara electos. Yo incursioné también en la consulta presidencial, logré tener 500.000 de votos en esa consulta presidencial. En el 2023 regresamos en las elecciones regionales y territoriales, obteniendo un resultado muy interesante, con 58 alcaldías, 320 concejales, 11 diputados, 168 ediles, entre ellos pues el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Cali, Alejandro de... Diga, mi hermano. Mi hermano, sí. Sí. Juan Manuel, antes de empezar a hablar del tema político y de todo el asunto de nación, ¿qué está haciendo usted por Medellín? O sea, pocas veces lo vemos por acá, ahorita lo estábamos hablando extra cámaras, y es usted pues obviamente muy del centro del país, también un poco la costa Caribe. ¿Qué lo trae a Medellín? Bueno, pues Antioquia es un departamento fundamental pues para el país, lo ha sido históricamente, pero para la economía, su participación en el PIB, su historia industrial, su historia de emprendimiento es fundamental y nosotros queremos que el nuevo liberalismo haga una presencia muy fuerte, especialmente para las próximas elecciones al Congreso de la República, pero puntualmente vine invitado por Fede Maderas, que tiene esta semana la Semana de la Bioeconomía, en donde pues vamos a hablar sobre la industria forestal, sobre la biodiversidad, sobre cómo esto puede representar una oportunidad muy interesante para Colombia de crecimiento, de innovación, de desarrollo del medio ambiente, de desarrollo de las comunidades, del impacto social en bienestar para esas comunidades, del bioturismo, en fin, esto tiene unos desarrollos muy interesantes y el país invitado es Chile, que ha sido pionero en esta materia y va muy avanzado, del cual le podemos aprender muchísimo. Hablemos, Juan Manuel, de ese escenario nacional y que obviamente nos compete en el departamento de Antioquia y son las decisiones que hoy está planteando el presidente de la República, Gustavo Petro. Hablemos de 3 escenarios. 1, lo que fue la consulta popular. 2, lo que es en este momento la reforma laboral. Y 3, el decreto donde adelantan precisamente ese cobro de la retefuente, que para muchos pues no cayó buena la noticia. Bueno, pues la consulta popular realmente es una terquedad, un capricho del presidente de la República para iniciar un proceso electoral, precipitarlo, tener ese escenario, esa plataforma de campaña electoral y violentar de alguna manera las instituciones como el Congreso de la República, que hoy están dando la discusión de la reforma laboral, que en prácticamente todos los puntos avanzan en el sentido en que la reforma laboral tenía ese propósito de avanzar. Los caminos de las instituciones, los caminos democráticos son los caminos que Colombia ha seguido a lo largo de su historia, obviamente con dificultades, con la violencia que hemos padecido, pero el único camino posible es el de la democracia, el de respeto por las instituciones democráticas, el del acatamiento a la ley, el acatamiento a las decisiones judiciales y las instituciones que en Colombia existen para impartir justicia, para debatir, para desarrollar el escenario democrático. Creo que la reforma laboral es un clamor de la mayoría de los colombianos, de la mayoría de los trabajadores, pero tiene que ser una reforma laboral orientada a estimular el empleo, la formación de empleo, sobre todo a favorecer el 99% del tejido empresarial colombiano, que son las micro y pequeñas empresas, que muchas veces se ven asfixiadas por las cargas tributarias, por los trámites innecesarios, por todo lo que significa acogerse a las normas, a la ley, a la declaratoria de impuestos. El tema de precipitar el impuesto de renta
pues es una carga doble que se le impone a las empresas, precisamente a muchas de estas empresas que declaran renta, que van a tener que doblar en sus presupuestos el pago de esta renta para este año, con una carga impositiva que ya es pesada para las empresas, que ya es difícil de sobrellevar, y el impacto más grande que va a tener esto es la inversión. La inversión se va a ver impactada y se va a ver disminuida por esta nueva carga tributaria del gobierno, que tiene un problema de caja grandísimo, tiene un problema de caja de más de 50 billones de pesos, con un déficit que ya alcanza el 60%, y un porcentaje del PIB del 7%. Estos indicadores pues son muy graves porque generan desconfianza a nivel internacional para los inversionistas, para que Colombia mantenga ese prestigio que le ha costado mantener de un país que maneja seriamente y con responsabilidad y disciplina sus finanzas públicas. Políticamente hablando, en este momento, ¿qué tiene el nuevo liberalismo? Hablando de Congreso, de alcaldes, ¿y en qué posición está el mismo nuevo liberalismo en torno al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, el nuevo liberalismo se declaró desde un principio del gobierno de Gustavo Petro en independencia. Nosotros desde ese momento dijimos vamos a mantener esa independencia para acompañar las iniciativas que consideremos positivas, favorables para el país, pero para cuestionar lo que no estemos en acuerdo. El nuevo liberalismo en este momento tiene 58 alcaldes, entre avalados directamente, exclusivamente o coavalados, entre ellos el alcalde de Bogotá, el alcalde de Cali, el alcalde de Cartagena, el alcalde de Pasto, el de Florencia, el de San José de Guaviare, para mencionar capitales. Pero tenemos ciudades intermedias muy importantes, como por ejemplo Mosquera en Cundinamarca y Girardota en Antioquia, que hace parte del área metropolitana del Valle de Aburrá y es una ciudad la más industrial. Kevin Bernal. Exactamente, Kevin Bernal, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Tenemos 320 concejales en todo el país, 168 ediles, 11 diputados y participamos en la elección del gobernador Zorro en Casanare. Para el 2026 estamos preparando con un diálogo y una conversación con el partido Mira y con el partido Dignidad y Compromiso una coalición para presentar una lista conjunta al Senado de la República. Vamos muy avanzado en esas conversaciones. Aprovecho este espacio tan importante para hacer una convocatoria a jóvenes, a mujeres, a sectores sociales que no han encontrado un camino para llegar a la política, para que se animen a ser candidatos del nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo es un partido inspirado en las ideas liberales, es un partido inspirado también en las ideas galanistas, entendidas como la manera de hacer política con integridad, en contra del clientelismo, en contra de la corrupción, donde modernicemos el Estado, más que... Si quiere tome cafecito, director, café, sin problema. Acá esto aquí es una conversación en confianza y con tranquilidad. Tranquila. Perfecto, gracias. Nosotros proponemos desde el nuevo liberalismo una modernización del Estado. Un Estado moderno es un Estado que le responde al ciudadano, es un Estado que le soluciona los problemas al ciudadano, no un Estado que se dedica a obstaculizar al ciudadano, a bloquearlo, a perseguirlo, o un Estado ineficiente, un Estado que despilfarra los recursos, o un Estado que crece desbordadamente como ha crecido el Estado centralista, demasiado grande, demasiado concentrado el poder en el presidente de la República. Tenemos que transferirle el poder a las regiones, a los territorios. Yo creo en la territorialización de nuestro país, en la regionalización, que las regiones tomen el mando de su destino, tomen el mando de sus inversiones, que los recursos lleguen y no que la gente en los territorios siempre mire al presidente de la República y al gobierno a ver qué recurso les va a llegar o qué decisión van a tomar para favorecerlos. Esos son algunos de los principios, de los valores en los que creemos en el nuevo liberalismo. Director Juan Manuel, ahora que usted estaba aprovechando aquí a hacer esa convocatoria para las personas que están interesadas y se quieran contar dentro de esas próximas elecciones, a su juicio, dentro de un año, que ya estamos en esas elecciones presidenciales y ya habrán pasado también las de Congreso, ¿cómo va a quedar entonces Colombia y cómo tendrá que ser ese nuevo Congreso y ese nuevo presidente o presidenta, porque pues también hay varias mujeres en la baraja, cómo tendrá que ser para poder recibir al país que nos va a quedar? Pues vamos a tener unas tareas
muy grandes que afrontar porque el país está estancado y ha retrocedido en muchos aspectos. Por ejemplo, en el sistema de salud, la gente ya siente el retroceso de la quiebra de un sistema de salud en donde se están cerrando servicios, donde los medicamentos no se están entregando y en casos donde no se pueden interrumpir la prestación de los servicios ni la entrega de los medicamentos. Para los enfermos de cáncer, para los enfermos de enfermedades huérfanas, yo fui coautor de la ley de enfermedades huérfanas raras y ultra raras que permitió que miles de familias que no podían acceder a tratamientos muy costosos, a medicamentos muy costosos, lo pudieran hacer sin restricciones administrativas y presupuestales. Todo esto se ha puesto en peligro por la crisis provocada de financiación en el sistema de salud. El sistema de salud era la alianza público-privada más grande de toda Latinoamérica y el gobierno, con sus decisiones, quebró el sistema de salud. Ese va a ser un frente de trabajo muy grande que vamos a tener. El otro frente es la seguridad en las ciudades, donde el hurto callejero, la extorsión y también el microtráfico están afectando a la ciudadanía. Pero en lo territorial, pues hemos visto avances de los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que ha venido creciendo, expandiéndose, la guerra que hay territorial entre el ELN, las disidencias de las FARC, todos estos grupos que se han tomado regiones como el Catatumbo, como el suroccidente del país, que son las primeras zonas productoras de clorhidrato de cocaína en el mundo. La número 1 es el Pacífico Nariñense, la número 2 es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, una frontera que es compleja por el problema migratorio que tenemos, pero también por la criminalidad, por el contrabando, por las rentas ilegales. Entonces, vamos a tener que entrar a recuperar las capacidades morales de la fuerza pública, el entrenamiento, las capacidades en inteligencia, en armamento, en proyección de fuerza y presencia territorial, pero también en política social, porque la conectividad del país es lo que nos va a permitir que haya equidad, que haya justicia, que haya posibilidad de que los ciudadanos accedan a la educación, accedan a la salud, accedan a que el Estado pueda reconocerlos y puedan ellos tener oportunidades. Todos estos van a ser retos gigantescos y todo esto solo se logra avanzar y sacar adelante si conformamos un gran equipo. Esto no lo logra un presidente de la República solo por inteligente, capaz, brillante que sea. Se necesita un equipo de gobierno sólido, que no improvise, que recupere la técnica, que recupere la evidencia como fundamento de la generación de políticas públicas. ¿Cómo quién? Y el Congreso también de la República, porque si no tenemos Congreso, pues el presidente no va a tener gobernabilidad, si no tiene una mayoría del Congreso no conquistada a punta de mermelada y de contratos, sino a punta de verdad, de una vocación de servicio por el país. Director, yo quiero devolverme a esa coalición de la que usted habla, porque dentro de esa coalición deben haber compromisos, pero también condiciones. Mira, nuevo liberalismo y dignidad y compromiso. ¿Qué se ha hablado entre los tres partidos? Bueno, hemos hablado de lo que nos une. Lo que nos une es la intención de trabajar por una política transparente, por recuperarle la dignidad y la majestad a la política, que la política se pueda hacer de manera íntegra, sin clientelismo, porque la corrupción también en este gobierno ha alcanzado unos niveles exorbitantes, inimaginables, y tenemos que desarrollar una propuesta para enfrentar la corrupción, para optimizar el manejo de los recursos en el Estado, para que los patrimonios autónomos, por ejemplo, que son estas entidades que manejan unos presupuestos gigantescos de recursos públicos, pero que se manejan regidos por el derecho privado. Por ejemplo, el Fondo Colombia en Paz, que tiene 8.2 billones de pesos, que no tiene que pasar por la ley 80, ni por los pliegos tipo, ni por los controles a que la contratación pública sea transparente, contratan directamente con organizaciones sociales, con juntas de acción comunal, cabildos indígenas para hacer vías terciarias, para hacer obras de esta índole, y eso se ha convertido pues en una caja mayor para desviar recursos, que lo hemos visto en la Unidad para la Gestión del Riesgo, que es un patrimonio autónomo. Yo quiero preguntarle, haciendo como ese análisis en torno a sus respuestas que pues buscan o quieren
claro, todo el país, alguien que no improvise dentro de la presidencia de Colombia. En esa primera pregunta es ¿quién cree usted que debe estar ahí, que no improvise? Y creería yo, haciendo el análisis, que van a ser como esas alianzas con mira, dignidad y compromiso, si no estoy mal. ¿Sería entonces el nuevo liberalismo acompañar a Sergio Fajardo o cómo están las apuestas ahí? El nuevo liberalismo va a tener candidato propio a la presidencia de la República. Y lo que estamos trabajando es una coalición para el Congreso de la República por ahora. ¿Y quién sería ese candidato a la presidencia? Eso lo vamos a definir Usted. Está en acá el sentado. partido. Usted, sí. En el nuevo no lo descarto, pero en el nuevo liberalismo, en nuestro partido tomará esa decisión en su momento, porque hemos seguido un camino institucional, no hemos querido imponer nada, sino que el partido tome una decisión. Pero lo más importante y que he querido resaltar es que esto solo se logra en equipo, Sí. buscando reunir a los mejores, buscando unir al país. El país quiere superar la polarización, el conflicto entre extremos que nos bloquea y nos impide salir adelante. El próximo presidente de la República debe ser capaz de interpretar esa posibilidad de unir al país, de recuperar la esperanza y la ilusión y el ánimo que se ha perdido en el país. Tenemos hoy estudios que nos indican que de cada 100 jóvenes, 81 está pensando en irse del país porque no ve oportunidades en Colombia para construir un proyecto de vida, no solamente para estudiar, no solamente para conseguir un ingreso en un empleo, sino para construir un proyecto de vida, para establecer una familia, pero no quieren irse, pero ven que la única forma es salir del país para tener oportunidades. Entonces, la responsabilidad que tenemos es darle al país ese nuevo ánimo de esperanza, de ilusión, e insisto, la conectividad. Colombia tiene 148.000 kilómetros de vías terciarias, pero solo 1.800 están en buen estado. Y hay un proverbio de los asiáticos que dice: si quieres enriquecerte, construye carreteras. Las carreteras son fundamentales para la seguridad, para la salud, para la comunicación, para que los campesinos puedan sacar sus productos a unos costos menores de transporte, sin intermediación. Para todas las carreteras son fundamentales, pero también la conectividad de internet. Para que una persona pueda asignar una cita en el sistema de salud, necesita conectividad. Para que una mujer que tiene unas horas libres a la semana, es cuidadora y pueda trabajar, pueda educarse, necesita conectividad a internet, acceso a conectividad. Para todo eso es fundamental, para que Colombia no se quede atrás de la revolución digital que estamos viendo en el mundo, que es la revolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede servir para construir equidad, para construir oportunidades para mucha gente, y es un reto fundamental. Entonces, más que definir esto en torno a una persona, una personalidad, tenemos que definirlo en torno al mejor líder con capacidad para ser el director técnico de un gran equipo que trabaje por el país. Director Juan Manuel, mire, acá en Antioquia y en Medellín, pues los paisas hemos vivido unos enfrentamientos políticos entre la región y a nivel nacional. Claro, hemos vivido oposiciones en el pasado con otros presidentes, pero ahorita lo que se ve son casi que enfrentamientos muy personales. Y le hablo directamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con sus posiciones frente a las posiciones del presidente Gustavo Petro, y lo mismo también del alcalde de Medellín. Usted incluso ha hablado de, hay algunos símbolos del abandono en el país, y en Antioquia siempre, digamos, nuestros gobernantes han dicho, el presidente Gustavo Petro no quiere Antioquia. A su juicio, ¿usted piensa que Antioquia, o algunos subregiones de Antioquia, también son símbolos del abandono del presidente Gustavo Petro? Pues son símbolos de un presidente que no se siente y no se considera aliado de los mandatarios locales, sino que se ha dedicado a obstaculizar a los mandatarios locales, a bloquearlos, a generar zozobra, incertidumbre con los mensajes políticos que emite todos los días. Eso no ha pasado solamente en Antioquia, ha pasado en todo el país. En Bogotá, pues todos los días se experimenta esta intención del gobierno de generar zozobra, incertidumbre. Antioquia le ha tocado todo este tema de hacer una vaca para poder continuar su desarrollo vial, su desarrollo en infraestructura, que es fundamental para que este departamento avance, pero también para que conectemos finalmente Antioquia con el Chocó.
El Chocó es una región naturalmente integrada a Antioquia por su frontera, pero no ha sido posible terminar la carretera que una a Medellín con Quibdó. Este tipo de obras deberían ser prioritarias por parte del gobierno nacional para beneficio de la gente. Lo que necesitamos es un gobierno y un presidente aliado de los mandatarios locales, que no se dedique a obstaculizarlos, sino que se dedique a apoyarlos, a impulsarlos, a viabilizar sus proyectos, a que esos proyectos puedan salir adelante y a que el nuevo plan de desarrollo a partir del próximo gobierno en el 2026 esté muy alineado a las prioridades que han marcado los mandatarios locales, especialmente en departamentos con un enorme potencial, con esa obra tan importante que es el puerto que se está construyendo y que se está terminando, que va a ser un puerto estratégico para desarrollar el Urabá con miras al 2050 y que va a permitir que los productos como el banano, como otros productos exportables del departamento de Antioquia puedan tener viabilidad, insertemos a Colombia y a la región de Antioquia en los mercados internacionales. Juan Manuel Galán es el director del Nuevo Liberalismo, está en este recorrido por la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, hoy viernes, y pues está aquí en Antioquia Amanece contándonos precisamente esas tareas que viene a cumplir en la ciudad de Medellín. Dentro de esas está reunirse con líderes y sectores para recoger todas esas inquietudes y propuestas desde la región. Pero también le quiero preguntar, director, ¿quién le ha levantado ya la mano de cara a esas elecciones al Congreso de la República en Antioquia? Bueno, en Antioquia hemos venido también dialogando, vamos a tener un encuentro con el doctor Aníbal Gaviria, que es una figura muy reconocida en el departamento de Antioquia, exalcalde, exgobernador, que además ha demostrado en el ejercicio de la función pública su capacidad como administrador, como gerente, con equipos muy importantes, y queremos establecer un puente con él porque además es una persona liberal, profundamente liberal, y queremos que en el nuevo liberalismo pueda tener un espacio y podamos hablar de la manera en que podemos trabajar juntos por la región y eventualmente pues tener una candidatura al Congreso de la República que represente al departamento de Antioquia en el nuevo liberalismo. Señor Juan Manuel, en estas personas que le están levantando la mano, en este caso el señor Aníbal Gaviria, es gobernador de Antioquia, usted también decía, bueno, tenemos un alcalde, yo no sabía que el señor Kevin Bernal era, por ejemplo, del nuevo liberalismo, esa es una noticia para mí. ¿A dónde más está mirando el nuevo liberalismo acá en Antioquia? Hablemos de las subregiones, porque acá en Antioquia, pues mire, es que tengo que volver al tema del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro y sus ministros siempre van a algunas subregiones específicas. Al Urabá, que es una subregión que tiene muchísimas necesidades. Pero siempre nosotros acá nos dicen, pues el presidente cree que toda Antioquia es el poblado y Llano Grande, cuando el tema no es así. ¿A dónde más mira el nuevo liberalismo? Que no está mirando, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro. Pues nosotros queremos mirar a todo el departamento, queremos mirar a todas las subregiones de Antioquia. Por supuesto, pues tú has mencionado el Urabá antioqueño es una región histórica para el nuevo liberalismo, en donde el nuevo liberalismo también tuvo que enfrentar la violencia que durante muchos años golpeó a esta subregión del departamento de Antioquia, pero es una región que está poniéndose en una postura muy interesante de crecimiento, de jalonamiento, de infraestructura, de inversiones en infraestructura, que para nosotros políticamente es muy importante poder tener una presencia en esa subregión, pero también en todas las demás subregiones, en el suroeste, en el suroriente, en todas las regiones donde el nuevo liberalismo pueda hacer presencia, pueda representar a la ciudadanía en las próximas elecciones de Congreso, pero también mirando lo que viene para las próximas territoriales, en donde queremos tener concejales, queremos tener diputados, queremos tener una presencia cada vez más fuerte con nuestras ideas, con nuestros valores y principios de defensa, sobre todo de la democracia. Nosotros creemos que el camino de Colombia, el camino de nuestras regiones, es el camino de construcción de la democracia, de la institucionalidad democrática, sin violencia, sin agresiones, sin descalificaciones personales, sino una política enfocada en resultados, una política que se aleje de la tradicional, de los vicios de la política tradicional, una política con sensibilidad social, con de verdad que los líderes políticos sean sinceros
en su conexión con la gente, en su empatía con los problemas que vive la gente y con energía y vitalidad. Director Juan Manuel, el Gobierno Nacional hizo un recorte del presupuesto para este año, especialmente en defensa, unos 800.000 millones de pesos, creo que un poco más. Y en consecuencia, pues vemos que no se está haciendo una inversión en seguridad como es debido. El gobernador de Antioquia entonces dice, pues hay que tomar acciones y nos puso un impuesto a los antioqueños, que es la tasa de seguridad. Lo tengo acá era porque estábamos hablando al inicio del programa sobre esto. Esto es una factura de 2.400 pesos que se debe pagar. 12.400. 12.400 pesos. Acerca de los impuestos, justamente ahora que estábamos hablando de la Retefuente, digamos, el nuevo liberalismo, ¿cómo ve esa carga de impuestos para los ciudadanos? No solamente para los empresarios que usted ya nos habló ahora, pero para los ciudadanos. Bueno, el pagar los impuestos es un deber que tenemos todos los ciudadanos, pero también tenemos el derecho a reclamar por el pago de esos impuestos resultados por parte de la gestión y la administración, la gerencia desde el Estado, desde el gobierno. La seguridad es una prioridad fundamental para que haya un ambiente de confianza, de tranquilidad, de inversión, y la inversión en seguridad es fundamental en las capacidades que tiene el ejército, las fuerzas militares, pero también la policía. Tenemos que modernizar nuestra policía, tenemos que profesionalizar el nivel ejecutivo de la policía, que son los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefe, los subcomisarios y los comisarios. Son los 6 grados de la base de la policía, que es el policía de la calle, el policía de vigilancia, policía que se encarga de la seguridad ciudadana. Esa policía tenemos que profesionalizarla, estimularla, darle oportunidades de formación, de viajes al exterior también para capacitarse, de cooperación con otras policías del mundo que pueden ayudar a fortalecer esas capacidades. Esa debe ser una prioridad, pero también debe ser una prioridad la cooperación público-privada en materia de seguridad. El sector de la vigilancia y la seguridad privada, que es un sector muy regulado en Colombia, es un sector que tiene un pie de fuerza de 400.000 hombres a nivel nacional. La policía perfectamente puede empezar a trabajar en cooperación, en llave, con las empresas de vigilancia y seguridad privada para hacer una presencia en las calles y para mejorar la percepción de seguridad, pero la inteligencia también es fundamental. Yo fui autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que le dio herramientas a estas organizaciones del Estado de seguridad para hacer intervenciones que respeten los derechos humanos, pero que permitan avanzar en desestructurar las organizaciones criminales que actúan en las ciudades. El tema impositivo tenemos que simplificarlo. El estatuto tributario hay que simplificarlo. Para la gente tiene que ser fácil hacer el tránsito de la informalidad a la formalidad, a la legalidad. Hoy tenemos tasas de informalidad que pueden llegar hasta el 60%. Tenemos una economía que se maneja en muchos sectores en efectivo por esa formalidad. Pero ese puente entre la informalidad y la formalidad es muy costoso para la gente. La gente siente que si se vuelve formal, pues le caen una cantidad de impuestos, le caen una cantidad de trámites engorrosos que no le permite salir adelante, sacar adelante su emprendimiento o su proyecto productivo. Tenemos que modernizar la DIAN. La DIAN tiene que tener unos sistemas de información, unos software que den garantías, que no se vuelven santuarios para el contrabando y para la ilegalidad, como hemos visto en estos escándalos de Papá Pitufo y de cómo ubicaban en puestos claves de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera recomendados políticos que iban a facilitarle la vida a los contrabandistas. La DIAN tiene que ser una entidad moderna, una entidad con un sistema de información adecuado, pero que vaya aliada de los empresarios. La carga impositiva que tienen los empresarios hoy en Colombia, sobre todo el 99% del tejido empresarial colombiano, que son las micro y pequeñas empresas, hay que buscar que sea amigable y que apoye el emprendimiento y que apoye sobre todo a los jóvenes emprendedores, los jóvenes que están creando su primera empresa, que esa primera empresa que pasa los 6 primeros años de vida, que es el valle de la muerte del emprendimiento, tenga los apoyos, la asistencia técnica, los incentivos tributarios para que pueda prosperar y para que pueda consolidarse
como una gran empresa. Yo quiero hacerle una pregunta con mucho respeto, director del Partido Nuevo Liberalismo, y es más como ciudadano que como periodista, y es cómo los políticos van a recuperar la confianza de la ciudadanía. Lo digo porque, pues, obviamente usted aquí nos entrega un panorama y un tipo de propuestas que quizás son presidenciables. Eso va por esa línea claramente en lo político, pero uno escucha y ve que todos son los salvadores de Colombia, pero cuando llegan al poder desilusionan a todo el pueblo. En su momento, Duque, con el tema del internet, los más vulnerables se quedaron sin internet y se perdieron 70.000 millones de pesos. Ahora el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con los carrotanques en La Guajira. Es decir, los políticos llegan al poder y a los que más decepcionan es a los pueblos más vulnerables. ¿Cómo hacer y cómo recuperar esa confianza con la gente? Juan Pablo, la única manera de construir confianza, no solamente en la política, sino en todo en la vida, es cumplir las promesas. Y si los políticos empezamos a decir la verdad y empezamos a cumplir las promesas que se le hacen a la gente no espera milagros. Lo que ocurrió con el pasado gobierno fue un candidato que ofreció cambios de la noche a la mañana, milagros. Y en política no existen los milagros, existen procesos. Y esos procesos toman tiempo, esos procesos implican sacrificios, esos procesos cuestan. Entonces hay que decir la verdad sobre qué significa hacer los cambios, cómo esos cambios pueden llegar, cuánto se demoran, para que la gente recupere la confianza y sepa, porque la gente no es boba. Sí, porque esa palabra cambio ya quedó pero trillada aquí en Colombia. Sí, la gente lo que de verdad espera es una transformación, pero para una transformación todos tenemos que también tener la capacidad de poner lo que esté de nuestra parte para que esa transformación se materialice. Tenemos que no solamente hablar de un régimen de derechos en nuestro país, tenemos que empezar a hablar de un régimen de deberes. Todos tenemos deberes frente a nuestra sociedad, porque vivimos acá, porque trabajamos acá, porque queremos hacer parte de la democracia. Por ejemplo, la gente que dice que es apolítica, nadie es apolítico. La política por naturaleza tiene que ver con todo lo que nos rodea en la vida. Entonces, si nosotros nos marginamos de la política, no participamos, no opinamos, no nos informamos, pues nos estamos marginando del manejo de nuestro propio destino, de las decisiones que nos van a afectar y van a afectar a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar con responsabilidad. Y otro reto que yo quiero acá subrayar, muy importante que tenemos en la pregunta que se hacía sobre los desafíos para el próximo gobierno, que creo que la hacías tú, nuestra directora, es la salud mental y la salud emocional. Ese es un reto gigantesco, porque Colombia ha vivido muchas décadas de violencia. Nuestros niños están naciendo, muchos, y están creciendo en un ambiente agresivo, de gritos, de golpes, de violencia intrafamiliar, de malnutrición y de desnutrición. Y la primera oportunidad que un ser humano tiene para poderse desempeñar el resto de su vida es la nutrición, que afecta su desarrollo cerebral. Si una persona no tiene en su dieta la suficiente cantidad de proteínas y de nutrientes, no puede desarrollar el potencial que su cerebro debe desarrollar para educarse y para tener acceso a capacidad de trabajo. Pero si esa persona también crece desde su infancia en un ambiente agresivo, de violencia, de gritos, pues tampoco va a tener las herramientas emocionales para desarrollarse y para avanzar. Entonces, la primera oportunidad que tenemos que garantizar en Colombia, junto con la conectividad, es la nutrición y el afecto. Que a ningún niño en Antioquia le falte nutrición y afecto. Eso transformaría el departamento de Antioquia, eso transformaría a nuestro país, y eso impactaría la salud emocional y la salud mental, que es un desafío que tenemos en Colombia, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, muy grande, que todos debemos afrontar.
pero la confianza solo se construye cumpliendo las promesas. Juan Manuel, para finalizar, porque se nos está agotando el tiempo y sabemos que usted también tiene otra agenda. Sabemos que el nuevo liberalismo pues apoyó en esas elecciones presidenciales a Rodolfo Hernández en su momento, pero ahora pues estamos con este otro presidente, el señor Gustavo Petro. ¿Cómo, usted ya lo ha mencionado, varios adjetivos acerca del presidente Gustavo Petro también? Uy, se nos apagó por aquí un poco la luz, ojo ahí, ahora sí, volvió la luz. Juan Manuel, el tema del presidente Gustavo Petro, ¿cómo se siente el nuevo liberalismo? Muy decepcionado, era lo que se esperaba, y usted de manera personal. Pues nunca nos imaginamos un gobierno con este grado de improvisación, de querernos todos los días envolver en discursos, en narrativas, que es la palabra ahora de moda, en dogmas ideológicos, realmente que no resuelven los problemas de la gente. Repito, también para que la política, Juan Pablo, recupere la confianza de la gente, tiene que ser una política enfocada en resultados. La gente quiere resultados, la gente no quiere discursos, ni carreta, ni confrontación, ni agresividad, ni descalificación. La gente quiere resultados, quiere soluciones para los problemas del día a día. ¿Cómo me van a solucionar el problema de la movilidad en el transporte público? ¿Cómo me van a solucionar, en el caso de las mujeres, que las mujeres se sientan seguras en todos los entornos en donde se desempeñan, en la calle, en el ejercicio del periodismo, en el transporte público, en su familia, en sus hogares? ¿Cómo vamos a garantizar que los jóvenes tengan seguridad o certidumbre de que se pueden quedar en Colombia a construir su proyecto de vida? A que la educación a la que van a acceder, si acceden, es una educación que les va a servir para desempeñarse laboralmente. Esos son los resultados en los que nos tenemos que enfocar, pero tenemos un gobierno que nos distrae todos los días con paros, que además son costosísimos para el progreso del país, para las empresas. Claro que hay que hacer reformas, por supuesto que Colombia necesita reformas, sin duda, pero esas reformas hay que hacerlas por las vías institucionales, respetando la ley, por los canales democráticos, no imponiendo a la brava que lo que yo pienso es lo que se debe hacer y lo que usted piensa no me importa, sino que hay que buscar acuerdos, hay que acercarnos, hay que saber conversar, saber construir consensos. De esa manera es que vamos a sacar a nuestro país adelante. Él es Juan Manuel Galán, el director del Nuevo Liberalismo, está hoy en la ciudad de Medellín cumpliendo la agenda, inició la agenda aquí en Antioquia Amanece, eso me parece perfecto. No, pues mejor imposible. Un feliz día para usted, muchísimas gracias y vuelva por esta mesa de Antioquia Amanece. Gracias por el espacio tan generoso y por la oportunidad de dialogar con ustedes aquí en Antioquia Amanece.